Bueno, ¿cómo les va, alumnos? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, vamos a ver ahora el tema síndrome hiperandrogénico, que es muy común, muy prevalente la consulta endocrinológica por este tema. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Vamos a irla preparando. Bueno, ¿qué estamos entonces? Bueno, el síndrome hiperandrogénico es la endocrinopatía más común entre las mujeres en edad reproductiva. Por ese motivo justamente les quiero dar este tema. El signo más común es el hirsutismo. Y este síndrome hiperandrogénico puede deberse o a un aumento en la concentración de andrógenos en sangre, o puede que la concentración de andrógenos sea normal, pero haya un aumento en la sensibilidad del folículo piloso, o puede ser que el síndrome hiperandrogénico resulte de la combinación de ambos. La causa más frecuente de síndrome hiperandrogénico en el mundo es la poliquistosis ovárica. Les dije que el signo más común es el hirsutismo, y por lo tanto el hirsutismo se puede cuantificar a través de un score de vello, que es el famoso score de Ferriman y Galway, en donde este score lo que hace es cuantificar la presencia de vello en 9 áreas de distribución androgénica, y a cada área se le pone un puntaje que va de 0 a 4, en donde 0 es nada y 4 es el máximo, y en función de eso se va después sumando el puntaje total, y si la paciente tiene un score de vello de 8 puntos o más, es hirsutismo. Acá tenemos de una manera más esquemática lo que sería el score, en donde acá tienen las 9 áreas, la zona del bozo, del bigote, la zona de la barbilla, el tórax superior, abdomen, región infraumbilical, brazo, muslo, espalda, región lumbosacra. Entonces, el puntaje va de 0 a 4. Acá el 0 no está porque el 0 significa nada. Y después que hacen el puntaje, tienen el score definitivo. Y ahí definimos si la paciente es hirsuta o no. Tengamos en cuenta que esto tiene sus errores, y los errores están en relación a la subjetividad de cada individuo. O sea, la persona que no tiene experiencia en hacer este score probablemente cometa, por lo menos de entrada, muchos errores, y es probable que dos observadores vean el score de manera distinta. Lo que determina la presencia del vello en el organismo es justamente los andrógenos. Sabemos que la testosterona es el andrógeno por excelencia, que tiene que convertirse a dihidrotestosterona para activarse. Ahora, algo que es interesante es que la testosterona no actúa de la misma manera en todos los folículos pilosos. Es como que la testosterona actúa, como dice acá, de manera diferente dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, prolongan la fase anágena, o sea, la fase de crecimiento, prolongan la fase anágena de los pelos del cuerpo, generando hirsutismo, pero acortan la fase anágena de lo que es el cuero cabelludo, produciendo alopecia. Por eso es que en el síndrome hiperandrogénico hay hirsutismo, pero al mismo tiempo alopecia, o lo que le llaman el receso temporal, que son las entradas características. Bueno, como les dije recién, el andrógeno principal es la testosterona. La testosterona, el 50% viene de una secreción glandular directa. Los órganos o las glándulas que secretan testosterona son, en la mujer, exclusivamente el ovario y la corteza adrenal, la capa reticular. Y el otro 50% de la testosterona deriva de la conversión periférica a partir de la delta 4 androstenediona o de la dehidroepiandrosterona sulfato. Esta conversión periférica que se produce
fundamentalmente en la piel, hígado, cerebro y en la grasa. Acuérdense que la grasa es una glándula. Bueno, es muy importante que sepan que la acción de la testosterona está mediada gracias a la dihidrotestosterona. O sea, la testosterona se convierte, gracias a una 5-alfa reductasa, a esta enzima, en dihidrotestosterona, que es la que en definitiva se une al receptor ejerciendo sus efectos. Ante una paciente que consulta por síndrome hiperandrogénico, es muy importante, bueno, hacer una historia clínica, y en la evaluación clínica es interesante la edad de comienzo, porque aquellos síndromes hiperandrogénicos que comienzan, por ejemplo, en la menarca, acompañados de trastornos del ciclo, lo más probable es que el origen de estos andrógenos sea ovárico. Si la forma de aparición es repentina, súbita, y la velocidad de crecimiento o la progresión del vello es muy rápida, probablemente estemos pensando en un origen neoplásico, en un cáncer ovárico o adrenal productor de andrógenos. En presencia de galactorrea tenemos que pensar en una hiperprolactinemia. Si tenemos obesidad troncular, fase pletórica y estrías rojo-venosa, pensar en el Cushing, que también son causas estas de hirsutismo. Si hay una historia familiar de hirsutismo y de infertilidad asociada, es probable que estemos en presencia de una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Después tenemos también medicamentos que producen aumento del vello, como por ejemplo entre ellos la fenitoína, un anticonvulsivo muy usado, que más que hirsutismo lo que produce es hipertricosis. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Y también tenemos la obesidad, en donde sabemos que la obesidad puede producir insulinoresistencia, y este estatus de hiperinsulinemia tiene relación con el síndrome de ovario poliquístico, y además la hiperinsulinemia disminuye la proteína transportadora o la globulina transportadora de estrógenos, de andrógenos, haciendo que aumente la fracción libre de testosterona, y por lo tanto esa sería la fracción activa, ¿no? Del total de los andrógenos, el 50% se produce en los ovarios, el 50% se produce en las glándulas suprarrenales, y de la testosterona, como ya les dije, el 50% se origina por conversión periférica y el otro 50% es por una secreción directa a partir del ovario o de las suprarrenales, donde cada uno de ellos aporta la mitad. La testosterona, por supuesto, tiene que convertirse a dihidrotestosterona para ejercer sus efectos androgénicos. Ustedes saben que la testosterona se transporta en general unida a la globulina transportadora de andrógenos o de hormonas sexuales, y esto hace que justamente la fracción libre es el porcentaje menor. Al estar en su gran mayoría unida a la proteína transportadora, la testosterona, cuando medimos testosterona, la testosterona total puede sufrir variaciones, ya sea en relación al hipertiroidismo, hipotiroidismo, a la dieta, al índice de masa corporal, a la edad, al estatus de hiperinsulinemia, a los procesos inflamatorios crónicos. Por eso, a fines de corregir la influencia de la proteína transportadora sobre la concentración de testosterona, lo que se propone es medir la testosterona libre. Que medir la testosterona libre es extremadamente difícil, por lo cual lo que se acepta hoy es medir testosterona total más SHBG, o sea, proteína transportadora, y obtener la testo libre
a través de una formulita, siendo el valor de la testo libre bastante confiable, que tiene muy buena relación con la testo libre hecha por equilibrio de diálisis. Acá tenemos las circunstancias en las cuales la SHBG aumenta, las circunstancias en las cuales la SHBG disminuye. Fíjense, la hiperinsulinemia hace que la SHBG disminuya, el aumento de prolactina disminuye la SHBG y todo esto ocasiona un aumento de la fracción libre, que es la fracción activa. La hipercortisolemia, la hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, la obesidad, corticoides exógenos, todo esto disminuye la SHBG, aumentando por lo tanto la fracción libre de testosterona, que es la que mediando dihidrotestosterona ejerce sus acciones androgénicas. Recién les decía que es importante diferenciar lo que es hirsutismo de hipertricosis. O sea, la hipertricosis sería el aumento del crecimiento del vello, pero en áreas no andrógeno dependientes, en donde lo que vemos es que es un vello fino que cubre todo el cuerpo, casi como que no respeta áreas, y es un vello, no es el vello terminal típico hiperpigmentado del hirsutismo, o sea, no es el vello androgénico, sino que es un vello más bien fino, hipopigmentado, que puede tener relación con la herencia o puede tener relación con drogas, entre ellas, lo dijimos anteriormente, la fenitoína, que es un anticonvulsivo que se ha usado con mucha frecuencia. Y acá volvemos a las causas de hirsutismo, en donde la causa más frecuente, fíjense, el 80%, lo representa el síndrome de poliquistosis ovárica. Después le sigue en frecuencia el hirsutismo idiopático. Hirsutismo idiopático es aquel hirsutismo que no se sabe la causa y que, es más, vos le mides andrógenos y son normales. Y después están los otros hirsutismos relacionados a disfunción, o sea, relacionado a otras patologías endocrinas, entre las cuales está el Cushing, la acromegalia, la hiperprolactinemia, la disfunción tiroidea, y también tenemos los tumores virilizantes, tanto de ovario como de glándula suprarrenal. Muy importante, identificar a las mujeres con patologías malignas. Ustedes saben que yo les dije al principio que un paciente que tiene un hirsutismo de aparición repentina, con un crecimiento del vello y distribución bastante acelerada, en presencia de una testosterona en rango masculino, pensar que es un tumor virilizante y que puede ser un cáncer. Y los cánceres productores de andrógenos tienen una sobrevida muy pobre. No hay consenso universal con respecto a los estudios requeridos para el diagnóstico diferencial de hirsutismo. La evaluación hormonal de la paciente debe ser realizada en la fase folicular, que es del tercer al quinto día del ciclo, considerando que el primer día del ciclo es el primer día de menstruación. Bueno, en general el valor normal de las hormonas está estandarizado para la fase folicular temprana o del tercer al quinto día del ciclo. Y acá las pruebas que se hacen es medir los andrógenos, descartar hipotiroidismo, descartar hiperprolactinemia, medir 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita
Y por supuesto tenemos que descartar también el síndrome de Cushing, que cuando el paciente tiene rasgos clínicos, el primer paso es pedir un cortisol libre urinario de 24 horas y hacer un test de Nugen o un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona nocturna. Bueno, ante un paciente con hirsutismo, entonces primero excluir causas secundarias, o sea, endocrinopatías e ingesta de drogas. Me refiero a drogas que produzcan hirsutismo o hipertricosis, como la fenitoína o glucocorticoides. Muy importante, si hay virilización y el comienzo de la sintomatología es rápida, descartar malignidad, o sea, lesiones atípicas. Muy importante, si hay antecedentes familiares, descartar la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica midiendo la 17-hidroxiprogesterona. Y por supuesto se mide la testosterona libre, o sea, ustedes miden testosterona total más SHBG y sacan la libre por fórmula, que la fórmula está libre, free, en internet. Calculadora de testosterona libre se llama. Si la testosterona es normal y hay hirsutismo, vamos a pensar que es un hirsutismo idiopático. Si la testosterona está elevada, ahí vamos a tener un síndrome hiperandrogénico, en donde este síndrome hiperandrogénico puede ser funcional o si está asociado a trastornos del ciclo menstrual y a anovulación crónica, diríamos que se trataría de una poliquistosis ovárica. Dos palabras de la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Por qué se las comento? Porque ocurre en 1 cada 1000, o sea, 1 cada 1000 mujeres la tiene. Y bueno, lo que les quiero decir de esto es que la hiperplasia suprarrenal congénita está la clásica y la no clásica. La no clásica es la más prevalente. La clásica se presenta en 1 cada 10.000, cada 20.000 casos. Acá de lo que vamos a hablar es de la no clásica, en donde generalmente se manifiesta por un síndrome hiperandrogénico más tardío. Puede manifestarse a partir de la adolescencia o en la adultez. Y lo que hay en la hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica, es un trastorno enzimático, en donde el trastorno enzimático es del 20 al 50%, o sea, no es que la enzima está totalmente bloqueada, sino que está funcionando, diríamos, a media máquina. Este trastorno enzimático, que es trastorno de la 21-hidroxilasa, lo que hace es evitar que se sinteticen en forma adecuada el cortisol, la corticosterona y la aldosterona. Es como que la 21-hidroxilasa, al estar funcionando mal, no deja que la progesterona pase a 11-corticosterona, no permite que la 17-hidroxiprogesterona se transforme en 11-desoxicortisol. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución en la síntesis de aldosterona y cortisol, una disminución a media máquina. ¿Por qué? Porque la enzima está funcionando al 20-50%, y esto es suficiente para que, por falta de feedback negativo, se produzca un incremento de la ACTH, y como la ACTH es un factor de crecimiento muy importante, va a producir hiperplasia adrenal. Claro, al bloquearse la enzima, al bloquearse la esteroideogénesis a este nivel, por culpa de que el gen de la enzima está mutado y por lo tanto la enzima no funciona, al estar bloqueada la esteroideogénesis a este nivel, toda la cascada esteroidogénica se deriva hacia la producción de delta 4 androstenediona y testosterona. Por eso es que estos pacientes tienen el síndrome hiperandrogénico.
Como dice acá, es responsable del 5% de todos los casos de hiperandrogenismo. Y bueno, el diagnóstico se hace justamente midiendo el precursor inmediatamente superior a la enzima, que es la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, ¿cuál sería el perfil androgénico mínimo? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al paciente en el cual sospechamos un síndrome hiperandrogénico? Yo diría que lo más importante que pidan es testosterona total y la SHBG, o sea, la globulina transportadora, para que puedan sacar por fórmula la testosterona libre y medir 17-hidroxiprogesterona. Ese sería el perfil androgénico mínimo y con eso descartamos un montón de cosas. La sulfato DEA no tiene mucha utilidad. Y recién les dije que la causa más frecuente en el mundo de síndrome hiperandrogénico era la poliquistosis ovárica, que la poliquistosis ovárica se define según los criterios de Rotterdam del año 2003, en donde ellos dijeron que son tres criterios fundamentales: la oligoanovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en la ecografía. Dependiendo de la combinación de estos, podemos tener distintos fenotipos. Y lo que dice los criterios es que se diagnostica poliquistosis ovárica en la presencia de dos de los parámetros que recién les conté. O sea, oligoanovulación, oligo o anovulación, que se manifiesta por oligo o amenorrea, clínica y o laboratorio de hiperandrogenismo, y la ecografía, donde tendrían que haber, o sea, presencia de 12 o más folículos de menos de 10 milímetros en cada ovario y o un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos, o también se podría decir más de 10 folículos de hasta 10 milímetros acompañado de un ovario de más de 10 centímetros cúbicos. Este sería el criterio ecográfico. La presencia de dos de los tres hace diagnóstico o confirma el diagnóstico de poliquistosis ovárica, de acuerdo a los criterios de Rotterdam. Esta es la imagen ecográfica característica de los dos ovarios. Y en cuanto a la etiología de la poliquistosis ovárica, parecería que es multifactorial, en donde tienen mucho que ver los factores ambientales que colaboran con la obesidad, como lo es el sedentarismo, la ingesta hipercalórica. Después también tendría que ver la poliquistosis con situaciones epigenéticas o situaciones que ocurren durante el embarazo, y también la predisposición genética, que bueno, eso está bastante claro. Y una cosa que es interesante es que la poliquistosis ovárica hoy por hoy sería prácticamente un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque está demostrado que los pacientes con poliquistosis ovárica tienen más riesgo de dislipemia, más riesgo de dislipemia aterogénica, tienen más riesgo de diabetes tipo 2, más riesgo de hipertensión arterial. Entonces todo esto lleva a que los pacientes con poliquistosis ovárica sean pacientes con riesgo cardiovascular aumentado. Bueno, muy bien. Acá esta sería la última.